nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, con el corazón llenos de alegría, como hemos cantado en este canto de entrada, nos reunimos en la fe y en el amor que Dios nos tiene, ese amor que como iglesia experimentamos día a día en nuestra vida, gracias al don de la fe que nos hace ver. Con nuestros ojos del Espíritu vemos la presencia de Dios actuando a nuestro favor día a día, aún en medio de las dificultades por las que nos toca pasar. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos como siempre en presencia de Dios, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras limitaciones y al mismo tiempo acogiéndonos a su infinita misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de
Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tus hijos. Derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican y renueva y protege la obra de tus manos en favor de los que te alaban como Creador y como Guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, la comunidad de los israelitas empezó a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. Los israelitas les decían: «Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta hartarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea». El Señor dijo a Moisés: «Mira, yo haré llover sobre ustedes pan del cielo. El pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria. Así le pondré a prueba para ver si anda o no según mi ley. He oído las murmuraciones de los israelitas. Diles: al atardecer comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, y así sabrán que yo soy el Señor su Dios». Aquella misma tarde vinieron las codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío en torno al campamento. Y al evaporarse la capa de rocío, apareció sobre el suelo del desierto una cosa menuda, como granos, parecida a la escarcha de la tierra. Cuando los israelitas la vieron, se decían unos a otros: «¿Qué es esto?», pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: «Este es el pan que el Señor les da por alimento». Palabra de Dios. El Señor les dio pan del cielo. 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 Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, su poder. El Señor les
su diestra había adquirido. El Señor les dio pan del cielo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, les digo esto y les conjuro en el Señor, que no vivan ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente. No es este el Cristo que ustedes han aprendido, si es que han oído hablar de Él y en Él han sido enseñados conforme a la verdad de Jesús a despojarse. En cuanto a su vida anterior, del hombre viejo que se corrompe siguiendo las seducciones de las concupiscencias, a renovar el espíritu de sus mentes y a revestirse del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar, porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Obren no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron: ¿qué señal haces para que, viéndola, creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús: yo soy el pan de vida.
El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, continuamos con el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Si recuerdan, el domingo pasado nos había relatado Juan este acontecimiento que se da justamente en un lugar apartado. Decíamos, haciendo referencia también al domingo anterior a ese, que Jesús, cuando los apóstoles vuelven de esa misión a la que los envía de dos en dos, con poder para curar enfermos, para expulsar demonios, y los apóstoles vuelven contentísimos de haber experimentado cómo era verdad, que Jesús les había dado este poder, todo lo que Dios había hecho a través de ellos, y Jesús ve por conveniente llevarlos a un lugar aparte, nos decía el Evangelio, y los lleva pues a un lugar apartado, descampado, en la barca, cruzan una parte del lago, pero se ve que la gente sabía que Jesús iba a este lugar, entonces se apresuraron, es lo que nos dice el Evangelio, y fueron bordeando la orilla, todos corriendo, y cuando Jesús baja, se encuentra pues una multitud que lo seguía, que lo buscaba, porque lo había visto, y esto quiero destacarlo, subrayarlo, lo había visto hacer muchos milagros. Había curado enfermos, había expulsado demonios el mismo Jesús, y por eso la gente lo seguía. Y nos decía el Evangelio que cuando Jesús llega y ve toda esa multitud, cambia sus planes. Él tenía el plan de estar a solas con los apóstoles y cambia sus planes por completo porque vio a toda esta multitud que estaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles y se puso a predicar. Y nos decía el Evangelio el domingo pasado, pues que Jesús se pone a predicar y se ve que predicó muchísimo, porque ya se empezó a hacer tarde. La gente no había comido, estaban en un lugar descampado, no había restaurantes, no había vendedores ambulantes, no había nada. Y Jesús multiplica los panes. ¿Se acuerdan de esto, no? Paso por alto algunos detalles, ¿no? Había este jovencito, este niño, este muchacho, que tenía 5 panes y 2 peces, una multitud de 12.000, 15.000 personas, no sabemos cuántos, pero sabemos que habían 5.000 hombres, con lo cual con las mujeres y los niños serían más del triple, y Jesús con 5 panes y 2 peces, este es el relato del domingo pasado, Jesús multiplica los panes y les da de comer a todos. Todos se saciaron. Y, terminaba diciendo Juan, entonces quisieron cogerlo para hacerlo rey, hacer ya la revuelta. El pueblo de Israel estaba sometido al yugo del Imperio Romano y entonces quisieron aprovechar la ocasión para hacerlo rey, hacer una revuelta y hacerlo rey a Jesús. Pero Jesús se escabulló y se fue y se retiró solo. Se fue solo, dice Juan, y se fue a un monte
a orar. Mientras tanto, cae la noche. Esto es lo que continúa del Evangelio del domingo pasado. Los apóstoles suben a la barca y se regresan a Cafarnaúm. La gente vio que Jesús no subía con ellos, entonces se quedó ahí. Pero al día siguiente vieron que Jesús no había ido con los apóstoles, pero tampoco estaba con ellos. Entonces habían venido unas barcas de Tiberíades, todo esto lo relata Juan antes de lo que hemos escuchado ahora, unas barcas de Tiberíades, y pasan la voz, Jesús está al otro lado, está en Cafarnaúm con los apóstoles. Y entonces ahí entroncamos con lo que dice el Evangelio de hoy día. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. ¿Cómo había llegado Jesús a Cafarnaúm? Nos lo relata Juan. En la noche, mientras los apóstoles cruzaban el lago, Jesús les da el alcance caminando sobre las aguas. Los apóstoles quisieron recogerlo en la barca, en ese momento lo que nos dice Juan, pero ya justo llegaban a la otra orilla. Entonces Jesús pasa pues a la otra orilla caminando sobre las aguas, pero la gente no lo sabe, jamás se lo podría imaginar. Entonces al encontrarlo en la orilla, en la otra orilla, en Cafarnaúm, le preguntan, ¿cómo has venido hasta aquí? ¿Cuándo has venido y cómo has venido? ¿No? Y Jesús no les responde esto, sino que les da una palabra que viene también a iluminarnos a nosotros hoy día, una palabra bellísima, bellísima. Y les dice esto, en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto señales. Esta es la palabra que usa Jesús, no usa la palabra milagros, sino señales. Ahora veremos por qué. No porque han visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Es decir, ustedes no me buscan no porque han visto, han sabido discernir qué significa esto que he hecho. ¿Cuál es el sentido, si quieren llamarlo así, de este milagro? Se han quedado solamente en la superficie. No les interesa más que les he llenado la barriguita, que les he llenado la barriga. Esto es lo que les dice Jesús. Solamente por eso me buscan. No me buscan por más, sino porque soy capaz de solucionarles los problemitas. El hambre, la enfermedad, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces viene esta palabra tan bella. Obren, no por el alimento que perece, perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna. El alimento que les dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Obren no por el alimento que perece, sino por el que permanece para la vida eterna. Esta es la palabra que el Señor nos da hoy día a todos. ¿Cuántas veces, queridos hermanos y hermanas, nos pasamos la vida, parte de nuestra vida, obrando por el alimento que perece? Si somos conscientes, si somos honestos, si la palabra viene a ayudarnos, no, Jesús no viene a condenar. Yo no he venido a condenar al mundo, he venido a salvarlo. La palabra de Dios siempre tiene un fin salvífico. Y entonces esta mañana, esta palabra nos invita a preguntarnos, ¿cuánto de nuestro tiempo lo dedicamos a obrar por el alimento que perece? Por el alimento que perece. ¿Y cuánto de nuestro tiempo lo dedicamos a obrar por el alimento que permanece hasta la vida eterna? En nuestra vida cotidiana, no en nuestra ilusión, no en nuestra fantasía, no en nuestros buenos deseos, no, en la realidad, en la historia. Si somos conscientes, tendremos que aceptar que muchas veces dedicamos más tiempo y energías a aquello que perece, aquello que al final terminará ni siquiera en el cajón con nosotros, porque el día que nos toque partir de este mundo, Dios no quiera que sea tan pronto, por ustedes sobre todo lo digo, por las familias, etcétera, etcétera, pero
Pero algún día nos tocará partir. Están partiendo tantos hermanos, amigos, familiares nuestros durante este tiempo con profundo dolor para todos. Hoy día están enterrando justamente a esta hora a un sacerdote, el 8º o 9º ya, que muere a causa del COVID aquí en Arequipa. Un hombre jovencísimo, digamos así, de 50 y pocos años. Pues bien, ¿cuántos? Efectivamente. Y si no es por el COVID, será por otra razón. Si no será este año o el próximo, será más adelante. Pero lo cierto es que llegará el día en que todos nosotros pasaremos por ese tránsito. Y cuando nos pongan en el cajón, todo eso que por lo que hemos dedicado tanto tiempo, alimento que perece, se quedará aquí. Y lo que nos llevaremos será solamente lo que no perece. ¿Qué es eso que no perece? ¿Qué es eso que no perece? A lo que viene Jesucristo esta mañana. Para eso viene el Señor. Él nos instruye. Es muy bonito esto. Como un papá a sus hijos nos instruye. Y dice así: entonces, obren por el alimento que permanece para vida eterna. Y ellos le preguntan, que es la pregunta entonces que nos podemos hacer todos esta mañana: ¿y qué hemos de hacer? ¿Cuáles son esas obras que no perecen? ¿Qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? ¿Qué es aquello que no perece? ¿Qué es aquello que no perece? Porque nosotros, queridos hermanos y hermanas, y esta es la buena noticia de esta mañana, nosotros hemos sido creados para la eternidad. Dios no ha creado la muerte. Dios no ha creado al hombre para la muerte. Dios no se complace en la muerte del hombre. Todo eso lo dicen las Sagradas Escrituras. Dios nos ha creado para que vivamos eternamente con Él. Eternamente con Él. Pero tantas veces nos olvidamos de esto. Tantas veces nos olvidamos que cuando un hermano nuestro parte de nuestra comunidad católica, etcétera, una persona de fe, etcétera, no parte hacia un lugar incierto, no parte a la deriva, parte hacia la meta para la que ha sido creado, parte al encuentro con Dios. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. O sea, Dios tiene un diseño de amor bellísimo para cada uno de nosotros. Y ese diseño de amor que tiene Dios para ti es que cuando te toque partir, puedas ir a su encuentro, puedas ser acogido por Él en la plenitud del reino de los cielos y puedas tú ser divinizado y ser uno con Dios por toda la eternidad. Felicidad absoluta. Eso es el plan de Dios para ti. ¿Y qué hemos de hacer? Dicen estas personas, eran judíos. Los judíos tenían esta mentalidad, que el hombre se justifica por sus obras. Tenían que cumplir leyes, preceptos, la justificación por las obras, ¿no? Que luego ya San Pablo, después de encontrarse con Jesucristo y de una larga experiencia de Dios, en la carta a los Romanos, que luego desarrolla en la carta a los Gálatas, dirá esto: el hombre no se justifica por cumplir la ley, no se justifica por sus obras, sino se justifica por otra cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa otra cosa que nos justifica y que abre para nosotros la vida eterna, que hace posible que ya en este mundo comencemos a participar de esa vida eterna, de esa vida divina, en lo profundo de nuestro ser, la vida divina que no se termina, que no se acaba con la muerte, con el sufrimiento, con la enfermedad, cuando las cosas nos van mal? ¿Qué es lo que nos justifica, lo que nos transforma de pecadores, pobrecillos, buscando el pan que perece, nada más? Nos transforma en justos, nos va divinizando, eso significa justo, nos va divinizando. ¿Qué son las obras? ¿Qué obras hemos de hacer? Y Jesús les responde: solo una. Los judíos tenían muchísimos preceptos, tenían más de 365 preceptos
hasta para sentarse a la mesa, hasta para caminar, hasta para levantarse, estaban llenos de preceptos. Y ellos, cumpliendo esos preceptos, consideraban que estaban haciendo la voluntad de Dios y rindiéndole culto a Dios. Pablo descubrirá que al final todo ese legalismo en el que él había sido formado como judío lo había llevado a la ceguera, a no reconocer a Dios presente en la comunidad cristiana que él perseguía. ¿Cuáles son las obras entonces? Y Jesús les responde, solamente una. Para tener vida eterna, queridos hermanos y hermanas, para ser transformados, basta una obra. Dice Jesús, la obra es que crean en quien Dios ha enviado. Esto, la fe. La fe. Me he saltado a propósito. Dos palabras. La obra es que crean en quien Él ha enviado. Esto es la obra de vida eterna. Esta es la obra que hace posible que tú y yo comencemos a experimentar la vida eterna en este mundo. Esta es la única obra capaz de transformar nuestro ser de pecador en justo. Creer en quien Dios ha enviado. ¿Quién? ¿A quién ha enviado Dios? A Jesucristo. Pero, fíjense lo que ha dicho Jesús, ahora voy a leerlo completo. La obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Es decir, esta obra, que es la fe, que nos lleva a creer en Jesús, no a buscarlo para que nos resuelva los problemas materiales, sino a buscarlo para tener vida eterna, para poder ser esa persona, varón, mujer, joven, adulto, que Dios ha diseñado. Un hombre y una mujer divinizados. Ya a partir de este mundo hace falta creer. Pero ese creer, fíjense, ni siquiera está en nuestra capacidad. No es que sea una obra nuestra. Dice Jesús, la obra de Dios. Es Dios el único capaz de darnos la fe. La teología escolástica enseñaba así, que la fe es una virtud sobrenatural. Es decir, es una virtud que no brota de la naturaleza humana. La naturaleza humana, fe, esperanza y caridad, son las tres únicas virtudes que o Dios te las da o jamás las podrás tener. Se llaman virtudes teologales, virtudes sobrenaturales. Hemos estudiado el catecismo cuando éramos niños. Es la obra de Dios que tú y yo podamos creer en Jesús. Y la buena noticia entonces sigue, que si tú y yo estamos aquí esta mañana es porque Dios ha pensado en nosotros para darnos esa virtud teologal, esa virtud sobrenatural. Y para eso es que Dios te ha traído a la iglesia. Para eso es que Dios se ha manifestado en tu vida. Porque si nosotros vemos nuestra vida, nos daremos cuenta que Dios ha hecho muchas señales en nuestra vida. Pero corremos un riesgo. Fíjense cuál es el riesgo que corremos. Ellos entonces le dijeron, fíjense, Jesús dice, la obra de Dios es que creen en quien Él ha enviado. Y es Jesús el enviado del Padre, ¿no es cierto? Está hablando de Él. ¿Y saben lo que le dicen? ¿Y qué señal haces? ¿Qué señal haces tú para que viéndola creamos en ti? ¿Qué señal haces? ¿Por qué? ¿Qué obra realizas? Estoy leyendo el Evangelio. Porque nuestros padres comieron el maná en el desierto, que se los dio Moisés, ¿no es cierto? Oye, impresionante. Por eso he querido destacar al principio. Fíjense la pregunta. ¿Qué señal realizas? Oye, perdonen. Pero ¿no me han visto curar enfermos? ¿He devuelto la vista a un ciego delante de ustedes? He curado la mano al tullido en la sinagoga. He resucitado al hijo, a la hija del Jairo, el jefe de la sinagoga de Cafarnaúm. Hace 2 días he multiplicado los panes en el desierto. Oye, ¿cómo me preguntan qué señal haces? Ajá, fíjense. Y aquí entonces se constata lo que Jesús les había dicho. Ustedes no me siguen porque han visto las señales, porque ni siquiera las han visto, las he hecho delante de ustedes y ustedes
Ni se han enterado tanto, así que me están pidiendo señales, por favor. Pues esto, queridos hermanos y hermanas, esto es muy importante, porque es en el fondo la misma experiencia que tiene Israel en el desierto y lo mismo que nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Israel, vamos un momentito a la primera lectura, si me tienen un poquito de paciencia. Israel había visto unas señales, unos prodigios enormes. Eran esclavos del faraón en Egipto, los pobres. Se pasaban desde el amanecer hasta la noche haciendo los ladrillos para construir sus pirámides al faraón. Y de pronto aparece este Moisés, mandado por Dios para liberar a estos esclavos. Y como el faraón se resiste, Dios manda las plagas a Egipto. Una plaga, 2 plagas, 3 plagas, 4 plagas, una señal, 2 señales, 3 señales, 10 señales, 10 plagas. Impresionante, impresionante. Ya con la 10ª plaga, el faraón lo deja salir a su pueblo. Todos conocemos la historia. Y después que han salido, el faraón se arrepiente. El faraón se arrepiente y va a por ellos para traerlos de regreso. Manda todo su ejército porque se ha quedado sin esclavos. ¿Y qué hace Dios? Fíjense lo que hace Dios. Abre el mar y los hace pasar a todos por el mar. Y cuando el ejército del faraón entra al mar, ¿qué hace Dios? Cierra el mar y los sepulta a todos. Fíjense qué señales tan grandes. Pero una vez ya ha pasado esto, una vez ya han pasado al otro lado del mar, está en el desierto, ¿qué pasa? Hemos escuchado en la primera lectura. El pueblo, la comunidad se puso a murmurar contra Moisés y Aarón. Se ponen a murmurar. Ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto, donde por lo menos teníamos carne. Nos han traído a este desierto para matarnos. Oye, perdona, ¿qué les pasa? ¿A qué se debe esta angustia? ¿Acaso le falta algo? No le faltaba nada al pueblo de Israel. Dice la Escritura, simplemente se les comenzaron a disminuir las provisiones, nada más que eso. Pero ya se olvidaron de todo. Se olvidaron de las plagas, se olvidaron del mar abierto, se olvidaron de todo. Lo mismo que les ha pasado a estos. Se han olvidado de lo que Jesús ha hecho los días anteriores. Y esto les decía, nos puede pasar también a nosotros. Que no nos damos cuenta de todo lo que Dios hace por nosotros día a día. No nos damos cuenta, hermanos. No nos damos cuenta. Nos puede pasar a cualquiera. Cuando los ojos se nos nublan por la pesadez de este mundo. Por la pesadez de este mundo. Por las idolatrías de este mundo. Por ese pan que perece. Nos vamos detrás del pan que perece y ya no nos enteramos de nada más porque no vemos más allá de nuestros intereses inmediatos, que para nosotros tantas veces son intereses materiales. Esto es lo que nos dice el Señor hoy día con ese amor de Padre. Ánimo, ánimo. Soy yo el pan bajado del cielo. No fue Moisés el que le dio de comer en el desierto a ese pueblo. No fue Moisés. No te creas que eres tú, con tus fuerzas, con tus solas fuerzas, el que te estás labrando la vida. No te creas que eres solo tú, con tu inteligencia, el que te está resolviendo los problemas. No te creas que eres solo tú. No te creas. Es mi Padre, es Dios. El Señor, a través de esta palabra, con ese amor que nos tiene, que la verdad es tan tierno, Dios es muy tierno, es tan bueno, cariñoso con todas sus criaturas, dice el Salmo. Viene esta mañana como un papá sencillo, la sencillez del papá. Aquí veo muchos papás. Y viene a enseñarnos, como hijitos pequeños, nos viene a enseñar esto. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Será lo mismo que después le dirá a la samaritana. Tú supieras quién es esta mañana el que te pide, ven a mí, el que te pide, dame de beber, tú se lo pedirías a él. Y él te daría un agua que salta a la vida eterna. Porque esa es la voluntad de Dios. La obra de Dios, queridos hermanos y hermanas,
es que creamos en Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el rostro del Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre, le dice Jesús a Felipe. Quien me ve a mí, ve al Padre. Contemplar a Jesús crucificado, contemplar a este hombre desangrado por amor a nosotros, para pagar por nuestros pecados, es contemplar a Dios. Y esto es lo que el Señor nos invita esta mañana, a renovar nuestro acto de fe, a creer que Jesucristo es Dios, a creer en Jesucristo como Dios, a creer en este amor, porque tantas veces nos la pasamos mal, porque en el fondo, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando ser. Y el mundo nos ha hecho creer, nos quiere hacer creer que para ser necesitas tener. Que la vida te la tienes que organizar tú, a prescindencia de lo demás, y que tienes que buscar tu interés, que tienes que buscarte a ti mismo en todo. Pobrecillo. ¿Y cuánta gente se pasa la vida trabajando, deja de lado la familia, deja de lado el descanso, deja de lado todo, y al final terminan vacíos, dejan de lado a Dios y terminan vacíos? El Señor hoy día nos invita a esto, a buscarlo no por el alimento que perece, sino a buscarlo para que se pueda realizar en nosotros ese diseño que Él quiere realizar en ti, que es hacerte partícipe de su vida divina, que es darte la felicidad que existe, que comienza en este mundo, que es posible. Dios no ha creado al hombre para que se la pase fatal en este mundo. No nos ha creado para eso Dios. Dios quiere que gocemos de esta vida. Y para gozar de esta vida hace falta la intimidad con Él. Por eso termino ya con las palabras de San Pablo en la segunda lectura, que nos viene muy bien en este contexto. Les digo esto, y les conjuro en el Señor, que no vivan ya como viven los gentiles, los paganos, según la vaciedad de su mente, sus ideologías, sus líos, sus follones. No vivan así. ¿Por qué? Porque no es este el Cristo que yo les he anunciado, dice San Pablo. No es esto lo que nos ha anunciado la Iglesia. No nos ha anunciado ídolos, no nos ha dicho jamás Dios que la vida está en las idolatrías. No es este el Cristo que les he predicado, si ustedes han oído. Si han oído, y estoy seguro que ustedes han oído y por eso están aquí. Si no, dice así, dice, no vivan como ellos, sino despójense del hombre viejo, de este hombre que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias de este mundo, salud, dinero y amor, las idolatrías de este mundo, el éxito, el poder, el dinero, las idolatrías de este mundo, el ser. Despójense de esto, nos dice hoy día Dios a través de San Pablo, y déjense renovar en sus mentes. Esto se llama la metanoia, la conversión. Déjense renovar por el Señor. Dejémonos renovar por el Señor. Esto es lo que el Señor nos dice esta mañana. Y yo vengo aquí esta mañana, dice el Señor, porque el Señor está aquí. Y yo te he traído a la misa. Soy yo el que te he traído. Y yo vengo a esta misa para decirte esto. Quiero renovarte. Quiero hacer de ti un hombre y una mujer nuevos. No quiero que pierdas tu vida en este mundo dedicándote solamente al alimento que perece. Quiero, dice así San Pablo, revestirte del hombre nuevo, creado según Dios. Que seas tú la imagen visible de Dios, una imagen visible de Dios en este mundo. Un cristiano. Eso es el cristiano, un alter Christus, una imagen de Jesucristo en este mundo. Un hombre divinizado, una familia cristiana, una familia divinizada, una cosa impresionante. Creado el hombre nuevo, creado a imagen y semejanza de Dios en la justicia y en la santidad de verdad. No en las obritas de la ley, sino en la santidad de verdad,
que es el amor. Esto, queridos hermanos y hermanas, es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Y nosotros ante esto, ya voy terminando, tenemos dos posibilidades. Creer para que de esa manera Dios lo pueda realizar en nuestra vida, creer o no creer, o rechazarlo, y salir de esta misa como entramos, o salir revestidos del hombre viejo sin que se dé en nosotros la conversión. Yo los invito, y a mí también, por supuesto, la palabra me invita a creer. El Señor nos invita a creer. Y creer significa acoger la palabra, como la Virgen María. Yo quisiera invitarlos esta mañana a que cada uno de ustedes, si esta palabra te ha llegado, esta palabra es Dios, el Verbo encarnado, te ha llegado, te ha tocado dentro, te invitaría esta mañana a que respondas como la Virgen María, humildemente. La Virgen María no dice, prometo, me comprometo, me esforzaré. No, que dice la Virgen María, hágase en mí según tu palabra. Si tú quieres esto, si tú quieres que Dios te haga santo, te haga santa, que para eso Dios te ha creado, para que puedas vivir en la justicia y en la santidad verdaderas, si tú lo crees, si tú quieres, si por eso Dios y la palabra, el Espíritu Santo ha testificado en tu corazón esta mañana que esta es la verdad, y si tú lo deseas y crees que Dios puede hacer esto es el acto, eso se llama el acto de fe, creer en quien Él ha enviado, crees que Jesucristo es capaz de hacer esto en ti, entonces yo te invito esta mañana con humildad a decirle, Señor, hágase en mí según tu palabra. No sé cómo lo vas a hacer, porque soy un desastre, pero hazlo. Quiero que lo hagas. Dame la gracia para poder despojarme del hombre viejo y dame la gracia para poder revestirme del Espíritu Santo que tú esta mañana desde el cielo me envías en esta Santa Misa. Aquel que cree, se cumple aquello que Dios le promete. Los invito a todos, hermanos, a hacer este acto de fe para que poco a poco podamos experimentar cómo es verdad que lo que Dios promete lo cumple si nosotros nos fiamos de Él en nuestra vida cotidiana. Amén. Y ahora juntos, como pueblo santo de Dios en camino, renovamos nuestra profesión de fe, justamente el acto de fe que se sintetiza en el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, la seguridad de que Dios nos ama, por eso nos escucha, porque es tan bueno, le presentamos nuestras oraciones. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl
y los sacerdotes, para que continúen alimentando al pueblo de Dios con el verdadero pan de vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades de nuestra nación, para que el Espíritu Santo las ilumine y sepan proveer de lo necesario a la nación para afrontar esta pandemia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que sufren, para que Dios les conceda la fe y la esperanza para afrontar las dificultades. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que, por la gracia de Cristo, nos despojemos del hombre viejo y, renovados por el Espíritu Santo, nos revistamos del hombre nuevo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso, que has enviado a tu Hijo al mundo para saciar al hombre con el alimento que no perece. Escucha nuestras oraciones y concédenos la gracia de creer en aquel a quien tú has enviado, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo,
Señor nuestro, el cual, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció el primero a ti como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya. Su carne, inmolada por nosotros, es alimento que nos fortalece. Su sangre, derramada por nosotros, es bebida que nos purifica. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con el corazón agradecido a Dios, que nos ama tanto, confiando en su amor, decimos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y ahora, manteniendo el distanciamiento social todavía, nos damos fraternalmente la paz. Por
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Vamos a proceder a la comunión. Yo no voy a dar la comunión porque, como ven, estoy sin mascarilla para que me escuchen mejor. Entonces debo mantenerme distanciado. Habrán 3 ministros en el pasillo central, como siempre. Los invito a que vayamos pasando uno a uno, en orden, sin aglomerarnos, manteniendo una distancia de 1,5 metros respecto al hermano o a la hermana que nos precede en la fila. Cuando llegamos delante del sacerdote, en ese momento nos quitamos la mascarilla, ponemos nuestra mano en forma de cruz, haciendo un trono para recibir el cuerpo de Cristo. Una vez lo hemos recibido, comulgamos en ese momento delante del sacerdote y luego nos ponemos la mascarilla y nos retiramos dentro de lo posible por los pasillos laterales para evitar cercanía entre unos y otros, ¿sí? Si un hermano no puede, por alguna razón, recibir la comunión en la mano, la puede recibir en la boca. Al lado del ministro habrá un asistente que, por precaución, naturalmente, desinfectará las manos del ministro para que no haya ninguna posibilidad de contagio. Nos acercamos entonces con reverencia y distanciamiento a comulgar. Antes del tiempo, mucho antes que la tierra comenzase a existir, el Verbo estaba junto a Dios. Vino a este mundo para no abandonarnos en el viaje, nos dejó su cuerpo hecho pan de vida.
Oremos. A quienes has renovado con el don del cielo, protégelos siempre con tu auxilio, Señor. Y ya que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Y pidámosle al Señor que nos conceda obrar por el alimento que no perece, que no es que no haya que trabajar, Le dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses. Hay algunos que se meten en muchas cosas, están haciendo cositas, y al final no trabajan. Dice, los que no quieran, no es los que no puedan. Los que no quieran trabajar, que tampoco coman. También hay que trabajar, hay que estudiar, hay que sacarnos la mugre, claro que sí, para salir adelante y para cooperar con el bien común de la nación. Pero lo primero es lo primero, que es el don de la fe, que es el alimento que no perece, creer en Jesucristo, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra divinización. Pidámosle al Señor que nos conceda esta virtud sobrenatural, la virtud de la fe, para que pueda realizar su obra en nosotros. Buen domingo para todos.